tenemos un problema de transferencia de energía que dice lo siguiente. Una esfera maciza de material radioactivo de radio R1 y conductividad térmica K1 genera energía térmica de valor constante. Dicha esfera está encerrada dentro de un recubrimiento esférico de baja conductividad térmica, que es K2 y que sigue la siguiente expresión dependiendo de la temperatura. El radio externo de dicho recubrimiento es R2 y el recubrimiento está rodeado por aire que mantiene condiciones de estado estacionario y el problema 2 da el valor del coeficiente individual de transferencia de calor por convección entre el recubrimiento y el aire. Teniendo en cuenta que se conocen la temperatura del aire, que es infinito, y también la temperatura exterior del recubrimiento, que es T2, nos pide calcular los siguientes apartados. Aquí tendríamos el dibujo del problema. En el interior tenemos una esfera maciza que genera energía térmica, tenemos el aislante que la rodea y por último el aire que rodea a todo el sistema aislante material radioactivo. Bien, conocemos tanto la temperatura 2 como la temperatura infinito, que es la del aire. Conocemos los valores del radio 2, radio 1 y R0, que es 0. Y el problema nos pide obtener el valor del flujo de calor que se libera al exterior, el calor generado en el interior de la esfera radiactiva, la temperatura en la interfase de contacto entre los materiales 1 y 2, es decir, la T1, nos piden la T1, y por último nos pide la temperatura en el centro del material, que es T0. Para poder obtener el valor del flujo de calor que se libera al exterior, podemos hacer uso de la ley de Newton del enfriamiento que dice así. El flujo de calor es igual al área transversal por el coeficiente individual de transferencia de calor por convección por la diferencia de temperaturas. En este caso, el área transversal sería el área del recubrimiento del aislante. El valor de H lo tenemos. Y delta de T es la diferencia de temperaturas entre el aire y el recubrimiento, y la superficie exterior del recubrimiento. Bien, el área transversal de la esfera es 4 pi r cuadrado, donde R va a ser 0,5 metros debido a que es el radio del recubrimiento. Tenemos su valor. Delta de T, como he dicho, es la diferencia de temperaturas entre la superficie exterior del aislante y la temperatura del aire. Conocemos ambos valores, calculamos delta de T. Por último, aplicamos la ley de Newton del enfriamiento y obtenemos que el flujo de calor que se libera al exterior es de 395,84 vatios. Para poder obtener el calor generado en el interior de la esfera radiactiva, basta con dividir el flujo de calor que se libera al exterior entre el volumen donde ocurre la generación de energía térmica. En este caso, el valor de flujo de calor que utilizamos para calcular la generación de energía térmica es el mismo que el que se ha calculado en el apartado anterior, ya que dicho valor es igual al flujo de calor que sale del radio 1 atravesando el material 2. Dicho de otra forma, el flujo de calor que atraviesa todo el material 2 desde el radio 1 hasta el radio 2 y el que se libera al aire son iguales. Pero esto no quiere decir que el flujo de calor sea constante en cualquier punto, ya que existen tres volúmenes de control y en cada uno de ellos ocurre una cosa distinta. Un volumen de control es la esfera maciza que está en el interior, luego otro volumen de control es el recubrimiento o el aislante y por último el otro volumen de control es el aire que está en el exterior. Entonces podemos utilizar el valor de flujo de calor calculado en la parte anterior y el volumen de una esfera es 4 tercios por pi por el radio al cubo, radio que conocemos y por lo tanto podemos obtener el valor de la generación de energía térmica. El problema nos pide calcular la temperatura 1, que es la interfase de contacto de los materiales 1 y 2. Para ello, primero debemos tener claro qué componentes de Q minúscula, es decir, la densidad de flujo de calor, vamos a tener en cuenta. Debido a que tenemos una esfera donde hay generación de calor y dicho calor se libera al exterior, podemos concretar que la densidad de flujo de calor solo tendrá la componente radial, ya que la temperatura no varía al variar el valor de las dos componentes angulares. Una vez sabido esto, debemos definir el volumen de control
que en este caso será el formado por el recubrimiento o aislante, es decir, el material 2. A continuación vamos a la ecuación general y simplificamos todos los términos que son cero. Aquí tendríamos la ecuación general para la transferencia de energía. En el término de la izquierda se nos va todo y en el término de la derecha solo se nos quedaría el término de menos 1 partido el radio al cuadrado por la derivada parcial respecto de r al cuadrado por q sub r. Aquí tendríamos la ecuación que nos resulta de hacer las simplificaciones en la ecuación general de la transferencia de energía. Y de esta podemos observar que r cuadrado por q sub r es un valor constante. Como sabemos que la densidad de flujo de calor es el flujo de calor, o sea, Q, partido el área, en este caso estamos hablando de esferas, lo que podemos hacer es despejar QR de esta ecuación de aquí y dejarla como la constante partido R cuadrado. Y lo que estamos haciendo aquí es multiplicar tanto arriba como abajo por 4pi para poder obtener en el denominador el área de una esfera y arriba, por lo tanto, podríamos llamar al C1 por 4 por pi, lo podemos llamar como QR, que es el flujo de calor. Igualando esta QR a la de Fourier, obtenemos esta siguiente ecuación. Si integramos a ambos lados, primero lo que tenemos que hacer es pasar el diferencial de R a la izquierda y aquí nos quedaría menos K por dt. Hemos dejado a la K en este lado porque es la K del material 2 y esta K dependía de la temperatura. Entonces ya podríamos integrar, tenemos esta expresión y tanto la izquierda como la derecha son integrales directas, de forma que la tenemos aquí, el resultado. Y como hemos realizado la integral de forma indefinida, tenemos una constante de integración. Para obtener dicho valor de la constante de integración, pues colocamos unas condiciones de contorno. En este caso utilizamos tanto la temperatura 2 como el radio 2 y también conocemos el valor de Q sub R del flujo de calor, que lo hemos calculado en el apartado A. Entonces sustituimos todo en la ecuación resultante al integrar y la única incógnita es C2, que es la constante de integración, el cual, como conocemos todos los datos, pues obtenemos su valor. Una vez conocida la constante de integración, tenemos la ecuación resultante donde solo tenemos dos incógnitas, que son tanto la temperatura como el radio. Lo que nosotros queríamos en un principio es obtener el valor de la temperatura 1. Lo que podemos hacer es, en esta ecuación, sustituir R1 para poder obtener T1. Entonces sustituimos todos los valores que los conocemos, QR lo conocemos, R ya sabemos que es R1, que es 0,04, y solo nos quedaría como incógnita la temperatura 1. Nos quedaría una ecuación de segundo grado, la cual es fácil de resolver y por lo tanto tenemos el valor de la temperatura 1, que en este caso serían de 403 grados. Último apartado, en el apartado B, lo que nos pide el problema es calcular la temperatura en el centro del material 1, es decir, T sub 0. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho en el apartado anterior. Bueno, primero nuestro volumen de control sería en este caso el material 1, que es la esfera maciza, y nos vamos a la ecuación general simplificada, donde nos queda la misma expresión de antes, pero en este caso tenemos que dejar el valor de la generación de energía, ya que estamos hablando de que nuestro volumen de control es la esfera maciza, la cual genera energía y por lo tanto no podemos despreciar este valor. Operando matemáticamente pasamos tanto r cuadrado como el diferencial de r a un lado y nos queda esta expresión de aquí, la cual integramos de forma directa, inmediata, y nos quedaría esta ecuación de aquí donde hemos añadido una constante de integración ya que hemos realizado la integral de forma indefinida.
De esta ecuación obtenida podemos despejar Q sub R, el cual lo tenemos aquí, ya despejado. Y para poder obtener el valor de la constante de integración, en este caso C sub 3, pues podemos poner como condición de contorno el centro de la esfera maciza, que es cuando el radio vale cero. ¿Qué pasa cuando el radio vale cero? Que esta ecuación de aquí, este término vale cero, y este de aquí sería una constante, que será un valor finito, partido cero. Es decir, esto va a ser infinito. Y la densidad de flujo de calor nunca puede ser infinito. Puede ser cero o un valor finito, pero nunca va a ser infinito. Por lo tanto, de aquí podemos demostrar que la constante de integración es cero, ya que así sí que se cumpliría esta ecuación. Cuando R vale cero, Q sub R valdría cero. Y aquí en negro tendríamos la ecuación resultante. Con la ecuación obtenida anteriormente y con la ley de Fourier, si las igualamos, obtenemos esta ecuación de aquí, la cual pues despejamos el diferencial de R a la izquierda y dejamos el diferencial de T a la derecha, de forma que nos queda esta expresión, la cual podemos integrar y podemos sacar fuera de la integral el valor de la generación, ya que es un valor constante, la generación de calor, partido 3 por K, en este caso esta K es del material 1, que valía 25 y no era la que dependía de la temperatura, entonces la podemos sacar fuera. Nos quedaría la integral de R y la integral de diferencial de T, que si integramos de forma definida, nos quedaría a la izquierda esta expresión y a la derecha esta, donde hemos añadido otra constante de integración, C sub 4. Para poder obtener el valor de la constante de integración, recordamos que nuestro volumen de control es la esfera maciza. Pues podemos colocar como condición de contorno el radio de dicha esfera maciza, que es R1, el cual conocemos su valor. También conocemos su valor de temperatura, eh, que lo hemos calculado en el apartado anterior. Conocemos el valor de la conductividad térmica y el valor de la generación, que lo hemos calculado en el apartado B. Entonces podemos sustituir todos los datos y nos quedaría como incógnita la constante de integración C sub 4, la cual podemos calcular su valor directamente. Aquí en negrito tenemos cómo quedaría esta ecuación ya una vez conocida la constante de integración. Entonces, para poder obtener el valor de la temperatura cero, T sub 0, en el interior, en el centro de la esfera maciza, pues lo que podemos hacer es sustituir en R pues, el valor de R sub 0, que es 0, ya que estamos en el interior de la esfera, justo en el centro, y T sería T sub 0, que es la que estamos buscando, entonces nos quedaría en el término de la izquierda sería 0, y en el término de la derecha T sería T0 menos 419,21, que era el valor de la constante de integración. Y de aquí despejamos T sub 0, que en este caso nos ha dado 419,2 grados.